Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy estamos en mayo 16 del 2025 y vamos por nuestro día 136 de lectura bíblica. Las lecturas para el día de hoy son 1 Samuel 22 al 23, Salmo 127 y Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 49. Así es que alista tus materiales y empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 1 Samuel 22 y 23. Saúl mata a los sacerdotes de Nob. David partió de allí y se refugió en la cueva de Adulán. Al saberlo, sus hermanos y toda su familia bajaron allí junto a él. Se unieron a él todos los que estaban en aprietos, los que tenían deudas y los descontentos. Y David se hizo su jefe. Eran unos 400 hombres. De allí fue a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: «Deja que mi padre y mi madre se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios dispondrá de mí». Se los llevó al rey de Moab y permanecieron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Pero el profeta Gad dijo a David: «No te quedes en el refugio. Vete y entra en la tierra de Judá». David partió y se fue al bosque de Yared. Saúl se enteró que David y sus hombres habían sido vistos. Saúl estaba en Gibeá, sentado bajo el tamarisco, en lo alto, con su lanza en la mano, y todos sus servidores alrededor de él. Saúl les dijo: «Óiganme, benjaminitas, ¿acaso el hijo de Jesé les va a dar a todos ustedes campos y viñas y los nombrará a todos jefes de 1000 y jefes de 100? ¿Por qué todos ustedes han conspirado contra mí? Nadie me informó de que mi hijo había hecho un pacto con el hijo de Jesé. Ninguno de ustedes se preocupa por mí, ni me informa de que mi hijo ha sublevado contra mí a un siervo mío para tenderme emboscadas como sucede ahora». Doeg, el edomita, que se hallaba entre los servidores de Saúl, dijo: «Yo he visto al hijo de Jesé, fue a Nob, donde está Ahimelech, hijo de Ahitob. Este consultó al Señor por él, le dio víveres y la espada de Goliat el filisteo». Entonces el rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda su familia, los sacerdotes de Nob, y se presentaron todos ante él. Saúl le dijo: «Escúchame, hijo de Ahitob». Él respondió: «Te escucho, Señor». Saúl le preguntó: «¿Por qué han conspirado contra mí tú y el hijo de Jesé? Tú le diste pan y una espada, y consultaste a Dios por él para que se sublevara contra mí, como sucede hoy». Ahimelech respondió al rey: «¿Acaso hay entre tus siervos alguien que pueda compararse a David, fiel, yerno del rey, jefe de tu guardia y honrado en tu palacio? ¿Acaso fue aquel día la primera vez que consulté a Dios por él? Ciertamente no. Por tanto, no haga el rey acusación alguna a su siervo y a toda su familia, porque tu siervo no sabe nada de todo este asunto, ni poco ni mucho». El rey dijo: «Morirás, Ahimelech, tú y toda tu familia». Y luego dijo a los guardias que estaban junto a él: «Maten a los sacerdotes del Señor, porque también ellos ayudaron a David. Sabía que había huido y no me avisaron». Pero los servidores del rey no quisieron poner sus manos sobre los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg: «Acércate tú y mata a los sacerdotes». Y Doeg, el edomita, se acercó y mató a los sacerdotes. Mató aquel día 85 hombres de los que llevan el efod de lino. Y a Nob, la ciudad en la que vivían los sacerdotes, la pasó Saúl a filo de espada. Hombres y mujeres, muchachos y niños, bueyes, burros y ovejas los pasó a filo de espada. Solo escapó un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob,
llamado Abiatar, que huyó al encuentro de David. Abiatar informó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Y David le dijo: ya sabía yo que Doeg, el edomita, estaba allí aquel día y que se lo contaría a Saúl. Yo soy responsable de la muerte de toda tu familia. Quédate conmigo, no temas, porque quien atente contra tu vida, atenta también contra la mía. Junto a mí estarás a salvo. Saúl persigue a David. Avisaron a David que los filisteos estaban atacando Keilah y saqueando los campos sembrados. David consultó al Señor: ¿debo ir y derrotar a esos filisteos? El Señor le respondió: vete, derrotarás a los filisteos y librarás a Keilah. Pero los hombres de David le aconsejaron: mira, si aquí en Judá vivimos llenos de miedo, ¿cuánto más si vamos a Keilah contra las tropas de los filisteos? Entonces David volvió a consultar al Señor, y el Señor le respondió: dirígete hacia Keilah, porque yo entrego a los filisteos en tu poder. Partió David con sus hombres hacia Keilah, atacó a los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Así libró David a los habitantes de Keilah. Abiatar, el hijo de Ahimelech, que se había refugiado junto a David, bajó a Keilah llevando consigo el efod. Comunicaron a Saúl que David había ido a Keilah, y Saúl dijo: Dios lo entrega en mi poder, porque ha quedado encerrado al entrar en una ciudad con puertas y cerrojos. Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra para bajar a Keilah y sitiar a David y a sus hombres. Al saber David que Saúl tramaba algo malo contra él, dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. David consultó: Señor, Dios de Israel, tu siervo ha oído que Saúl se dispone a venir a Keilah para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los hombres de Keilah en su poder? ¿Bajará Saúl como ha oído tu siervo? El Señor respondió: sí, bajará. Y David de nuevo: ¿pero nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en poder de Saúl? Contestó el Señor: sí, los entregarán. Entonces David partió con sus hombres como unos 600 y anduvieron errantes por un lado a otro. Y cuando informaron a Saúl de que David había escapado de Keilah, desistió de la expedición. David se quedó en el desierto, entre los picachos, y se estableció en la zona montañosa del desierto de Zif. Saúl lo buscó sin descanso, pero Dios no lo entregó en su poder. David tuvo miedo porque Saúl había salido con intención de matarlo. David estaba en el desierto de Zif, en Jores. Jonatán, hijo de Saúl, se puso en camino y fue a Jores donde estaba David, y le dio ánimos en nombre de Dios. Le dijo: no tengas miedo, porque mi padre Saúl no te capturará. Tú reinarás en Israel, y yo seré tu segundo. Hasta Saúl mi padre lo sabe. Hicieron los dos un pacto ante el Señor. David se quedó en Jores y Jonatán regresó a su casa. Los de Zif subieron a Gibeá para decir a Saúl: mira, David está escondido en nuestro territorio, en los picachos de Jores, en la colina de Jaquilá, que está al sur del desierto. Por tanto, majestad, puedes bajar cuando quieras, nosotros lo entregaremos en tu poder. Saúl respondió: benditos sean del Señor, porque se han preocupado por mí. Y ahora vayan, asegúrense aún mejor e infórmense con cuidado del lugar por donde anda, a ver si lo ha visto alguien, porque me han dicho que es muy astuto. Observen y asegúrense de todos los escondites en donde se oculta, y regresen a mí con una información exacta. Entonces iré yo con ustedes, y si está en la región, yo lo buscaré entre las familias de Judá. Ellos se pusieron en camino y fueron a Zif antes que Saúl. Pero David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en la llanura del sur del desierto. Saúl partió con sus hombres para ir en busca de David, pero este, informado de ello, bajó al macizo rocoso que hay en el desierto de Maón. Saúl se enteró y persiguió a David por el desierto de Maón. Saúl iba por un lado de la montaña y David y sus hombres por el otro. David iba deprisa para escapar de Saúl, mientras que Saúl y sus hombres rodeaban a David y a los suyos para atraparlos. Pero llegó un mensajero y dijo a Saúl: regresa enseguida porque los filisteos han invadido el país. Entonces Saúl dejó de perseguir a David
y fue al encuentro de los filisteos. Por eso se llama aquel lugar Roca de la Separación. Se puede trazar un paralelismo con la vida actual, especialmente en temas de persecución, refugio, fe y liderazgo. David huye de Saúl, buscando por su vida, y se encuentra en la cueva de Adulam. Este refugio se convierte en un lugar de encuentro para todos los hombres, incluyendo a los que son descontentos y están en problemas. David, a pesar de la persecución, mantiene la fe en Dios y lidera a su gente. Miremos que en la actualidad muchas personas se enfrentan persecución, ya sea por su religión, por creencias políticas, por su identidad. David en su situación demuestra la necesidad de buscar refugio y de preservar la fe durante los tiempos difíciles. David mantiene la fe en Dios incluso en medio de la persecución. La fe puede ser un faro de esperanza y fortaleza para todas aquellas personas que enfrentan desafíos en la vida. David demuestra liderazgo al reunirse con otros y guiarles. El liderazgo, a pesar de las dificultades, puede ser una fuente de inspiración y motivación para otros. Por ejemplo, hay persecución de los cristianos en todas partes del mundo. Muchos cristianos se enfrentan a ser perseguidos por su fe. El caso de David puede ser un ejemplo de perseverancia y fe en medio de la adversidad. Hablemos también de los refugiados y de los migrantes. La situación de los refugiados y los migrantes puede ser comparable a la de David. Buscar refugio en otros países puede ser una necesidad ante la persecución o la guerra. Pero también es cierto que cuando nos refugiamos en otro país, en otra casa, en lo que sea, debemos tener en cuenta las normas del sitio al que llegamos. No podemos imponer nuestra voluntad, nuestra forma de pensar, nuestra cultura ante el país que nos está dando la mano, ante la familia que nos está acogiendo. Eso es muy importante. Una cosa es que los migrantes busquen refugio por su situación y otra muy diferente que hagan su sagrada voluntad y que se vuelvan un tema indeseable en los países. Así es que miremos las cosas que realmente nos están enseñando en esta lectura. Son realmente lecciones muy, muy valiosas sobre la persecución, sobre el refugio, sobre la fe, el liderazgo, que tienen muchas aplicaciones en la vida actual. Estos pasajes pueden llegar a inspirarnos a todas aquellas personas que enfrentamos de una u otra forma desafíos en nuestra vida y a buscar siempre la fortaleza en Dios. Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, canto de peregrinación de Salomón. Si el Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde y que se fatiguen para ganar el pan. Dios se lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que el Señor da son los hijos. El fruto de las entrañas es su recompensa, como flechas en manos de un guerrero. Así son los hijos nacidos en la juventud. Dichoso el hombre que llenó con estas flechas su aljaba. No será humillado cuando se enfrente con sus enemigos en el tribunal. Este salmo nos enseña que el éxito, tanto personal como en la vida familiar y todo lo que nos emprendamos, depende realmente de la bendición y el favor de Dios, y no solamente de nuestro esfuerzo. Así es que no podemos estar diciendo por ahí, es que yo lo logré solo, yo me hice solo, yo me forjé solo, yo hice, porque nosotros no somos nada sin Dios. Así es que tengamos presente que si nosotros tenemos habilidades es gracias a Dios, porque Dios nos las ha dado, porque Dios ha permitido que nosotros logremos explotar esa parte tan hermosa para poder triunfar en las cosas que nos proponemos. Pero siempre debemos tener presente esto y agradecerle cada cosa que nosotros hagamos, emprendamos, que nos vaya bien o que nos vaya mal, no importa, pero siempre darle gracias a Dios. Por otra parte, también nos habla de los hijos, y es que los hijos son vistos como un don de Dios, una herencia parecida como algo muy preciado realmente.
y una fuente de fortaleza y apoyo para el futuro. Por eso, el mayor logro que tiene el demonio sobre Dios es que nosotros estemos diciendo no quiero tener hijos y no los tengamos. El mayor logro del demonio es que las mujeres prefieran abortar antes de tener un bebé. Pensemos en ello y pensemos que realmente esa gran bendición que es un hijo, como dicen muchas hoy en día de estrellas de Hollywood y todo el cuento, que los hijos son una desgracia. No, los hijos no son una desgracia. La desgracia es que no sepamos el para qué tenemos un hijo, el que no tengamos las riendas de ese hijo y terminamos comiéndonos el cuento de, como dicen por acá, que los hijos les pertenecen al Estado. Pues no, yo vuelvo y lo repito y sigo insistiendo, y perdón si soy muy reiterativa con el tema, pero los hijos no son del Estado. Los hijos son de los padres, y los padres son los que tienen que guiarlos y encaminarlos hacia el bien, porque si no el Estado los echa a perder, y todos lo sabemos. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 49. Segundo anuncio de la pasión y resurrección. Se fueron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba dedicado a instruir a sus discípulos. Les decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, que le darían muerte y que, después de morir, a los 3 días resucitaría. Ellos no entendían lo que quería decir, pero les daba miedo preguntarle. Enseñanzas sobre el servicio. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido acerca de quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me ha enviado. ¿A favor o en contra de Jesús? Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo. Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y todo el que les dé un vaso de agua porque anuncian al Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. No ceder a la tentación. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que crecen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las 2 manos al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado con los 2 pies al fuego que no se apaga. Y si tu ojo es ocasión de pecado contra ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 ojos al fuego que no se apaga, donde el gusano que los atormenta no muere y el fuego no se apaga. La sal del sacrificio. Todos van a ser salados para el fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué le darán sabor? Que no les falte la sal y conserven la paz entre ustedes. Quiero dejar esta pregunta en el aire y quiero que realmente la contestemos con sinceridad. No necesariamente aquí en el canal o en las redes o donde quieran, no. Sino es una reflexión que quiero que cada uno de nosotros hagamos. ¿Qué estamos haciendo por nuestros niños? ¿Por qué esta pregunta? Porque es que los niños son los más afectados de toda esta Agenda 2030 que está rigiendo al mundo. Porque los niños son los que están sufriendo las consecuencias de toda la perversión de las personas que ya somos adultas, que se supone que ya tenemos experiencia, que se supone que tenemos uso de razón, que se supone que conocemos el bien y el mal.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué nos limitamos simplemente a ser seres silenciosos? ¿Por qué evitamos este tema? ¿Por qué sencillamente nos quedamos callados y evitamos ser señalados, juzgados o aislados de una sociedad que realmente está podrida? Solamente por no decir, oiga, con los niños no, así no es. Un niño debería ser inocente, pero hoy en día son muy poquitos los niños que quedan realmente inocentes. La perversidad ha llegado a tal punto que los mismos padres están acabando con sus hijos. Y no estoy hablando solamente de las mamás que están abortando, estoy hablando de papás o mamás que por volverse famosos, por estar entonces le llenan de hormonas al peladito o a la peladita desde chiquitos. Y hablo desde chiquitos, estoy hablando desde que son pequeños, o sea, ni siquiera aprenden a caminar cuando ya los están convirtiendo en lo que no son, en haciéndoles transiciones de sexo cuando eso no es. O sea, cada quien, como siempre lo digo, es libre de hacer de su divino un candelabro, pero no con los niños. Los niños no merecen esa perversión y esa porquería a la que los estamos llevando. Con ellos no. No es justo que en los colegios les embutan, porque se los embuten, toda esa parte y como padres o como hermanos o como tíos o como lo que sea, no digamos nada, no digamos, oiga, espere que esto está mal, esto no es así. O sea, no lo pueden seguirle lavando el cerebro a los niños. Mientras que sacan a Dios a patadas de los colegios, les están imbutiendo un poco de inmoralidades que nadie se da cuenta porque nadie tiene tiempo de ponerse a revisar las tareas de los peladitos, porque nadie tiene tiempo de ponerse a ver los programas de televisión, así sean dibujos animados que el peladito está viendo. Y es que deberíamos estar muy alertas, porque este mundo, y díganme lo contrario, pero este mundo está pervertido de pies a cabeza. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Nosotros estamos siendo simples espectadores o estamos poniendo nuestro punto de vista radical diciendo no, esto no es de Dios, esto no viene de Dios y esto no va con Dios? Entonces yo no tengo por qué compartir ese tipo de cosas con un niño. Al contrario, debo defender realmente esa inocencia que debería tener todo niño. Va a terminar tal cual como dicen las escrituras, más adelante lo veremos, que va a venir Jesús y va a decirle a sus ángeles, venga, usted va al norte, usted va al sur, usted al oriente, usted al occidente, y me traen una persona buena, una. Recorren toda la tierra y no encuentran una sola alma buena. ¿Realmente queremos eso para un futuro? De nosotros depende, nosotros ya somos adultos, nosotros ya conocemos la diferencia entre el bien y el mal. Entonces hagamos que esa diferencia que nosotros ya entendemos realmente logre rescatar a los niños de toda esta pudrición de mundo que estamos viviendo. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.